A continuación, les presentaremos un video con algunos delitos cometidos por funcionarios públicos. Actualmente son conocidos 46 delitos, pero solo mencionaremos 6. Peculado, según el artículo 279 del Código Estatal de Morelos. Comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias, entidades o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en la administración, en depósito, en posesión o por otra causa. Ejemplo, la detención en 2016 de Graciela Domínguez, ex encargada de despacho de la Tesorería Municipal de Cuernavaca y ex coordinadora general de finanzas del ayuntamiento, por el delito de peculado. Así lo afirmó la Fiscalía General de Morelos, quien fue notificada de la captura de la exfuncionaria municipal. Fue puesta a disposición del juez de control y juicio oral por elementos de la Policía de Investigación Criminal. La dependencia estatal precisó que Alma Graciela Domínguez fue acusada del delito de peculado en agravio del Ayuntamiento de Cuernavaca y contra la Administración de Justicia al ser señalada como responsable del desvío de más de 300 millones de pesos de un crédito por 600 millones obtenido para refinanciar la deuda del municipio durante la administración 2009-2012 a cargo del priista exdiputado local Manuel Martínez Garrigós. Es importante señalar que en 2014 pesaba una orden de aprehensión en su contra, pero había conseguido varios amparos que impidieron su detención. La exfuncionaria de la Administración Municipal de Cuernavaca solo pasó una noche en el penal de Tlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, pues al día siguiente obtuvo su libertad de nueva cuenta. El juez determinó una caución de 500,000 pesos y le retuvo su pasaporte para evitar que pueda salir del país. Cabe recordar que la actual administración de gobierno de la ciudad de la Eterna Primavera, a cargo de Cuauhtémoc Blanco, registra una crisis financiera debido a las deudas heredadas por las administraciones de los priistas Manuel Martínez Garrigós y Jorge Morales Barut, las cuales ascienden a más de 500 millones de pesos por créditos bancarios, adeudos a proveedores y pago de laudos. ¿Qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es cualquier clase de proceso que limpia el capital obtenido de forma ilícita y lo aleja de su origen delictivo, de manera que le permite ser usado dentro de la economía legal. El lavado es la acción y el afecto de lavar, un verbo que está vinculado a limpiar algo. El proceso consiste en purificar o quitar las manchas de alguna cosa, aunque también puede desarrollarse de manera simbólica, cuando se intenta borrar el descrédito o una culpa. El dinero, por otra parte, es un medio de intercambio que una sociedad acepta para el pago de bienes, servicios y obligaciones. Consiste en billetes y monedas, y que sirven no solo como medio de intercambio, sino también como unidad contable y refugio de valor. El concepto de lavado de dinero refiere a la actividad que se desarrolla para cubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado, también conocido como blanqueo, es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal. Quien lava el dinero, por lo tanto, pretende legitimar los fondos procedentes del narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando, la venta de armas o los secuestros, entre otras actividades, para que dicho dinero pueda insertarse y circular en el sistema financiero. Para mí, el lavado de dinero, un ejemplo sería los políticos, cuando están en campañas, cuando piden dinero para ciertas causas, para ciertas cosas, y las personas se lo ofrecen. Por ejemplo, sería que ellos piden, pongamos que 30,000 pesos, pero de esos 30,000 nada más ocupan la mitad y la otra mitad ellos se lo quedan sin que las otras personas sepan. Por ejemplo, ver el caso de que las despensas que reparten serían que busquen todo más económicamente para que ellos después digan, no, es que salieron más caros, salieron al doble del precio que les pedimos, nosotros también tuvimos que poner de nuestro dinero, cuando por la otra parte no es así, simplemente ellos mienten para quedarse con la mitad del dinero. Otro de los delitos que podemos encontrar cometidos por servidores públicos es el uso indebido de atribuciones y facultades. Para empezar,
Una atribución es el poder que se le otorga a alguien para realizar una actividad en un cargo específico, y una facultad es aquel poder, ya sea natural, físico o moral, que tiene una persona para realizar una determinada actividad. Según el artículo 217 del Código Penal Federal, un servidor público hace uso indebido de atribuciones y facultades cuando otorga concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechándose así de los bienes propios del Estado. También otorga permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico. Puede otorgar franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública. También que otorgue, realice o contrate obras públicas, arrendamientos o enajenaciones de bienes o servicios con recursos económicos públicos. Toda persona que solicite o dé autorización para la realización de alguna de estas actividades ilícitas o sea partícipe de las mismas, más el servidor público que desvíe los fondos monetarios que se destinan a una actividad o realice un pago ilegal, debe someterse a las sanciones que establece el Código Penal Federal. El Código Penal Federal establece dos tipos de sanciones para este tipo de delitos. La primera es cuando el monto de las operaciones no exceda el equivalente a 500 veces el salario mínimo vigente, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión, una multa de 30 a 300 veces el salario mínimo y además se impondrá la destitución e inhabilitación de 3 meses a 2 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. El segundo es cuando el monto de las operaciones exceden el equivalente a 500 veces el salario mínimo diario vigente, se impondrán 2 años a 12 años de prisión, una multa de 30 a 300 veces el salario mínimo, además de que se destituirá e inhabilitará de 2 años a 12 para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. Un ejemplo de este tipo de delitos se dio el 31 de enero del año 2017, en donde la Procuraduría General de la República sentenció a un ex servidor público por uso indebido de sus atribuciones en el estado de Sonora. El sentenciado responde al nombre de Roberto Francisco Ávila Quiroga, quien se desempeñó como director de auditoría fiscal del Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT en el estado antes mencionado. Se le acusa de beneficiar a sus colegas y amigos para evitar el pago de impuestos y auditorías, los cuales causaron un daño superior a 70 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Roberto A. fue condenado a 6 meses de prisión ordinaria y a 30 días de multa. Asimismo, la pena de destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, así como adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación o de explotación, aprovecho y uso de bienes del dominio de la Federación en 1 año. La intimidación es un ilícito cuyo resultado es material, porque debe materializarse la acción del servidor público al inhibir o intimidar mediante la violencia física o moral a cualquier persona. En el artículo 219, capítulo 7 del Código Penal Federal, se desprende que los elementos del cuerpo del delito de intimidación son: a. Un sujeto activo que tenga el carácter de servidor público. b. Que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona. Y c. Que lo anterior lo realice para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En consecuencia, al que cometa el delito de intimidación se le impondrá de 2 años a 9 años de prisión, multa por un monto de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, destitución e inhabilitación de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Delito de cohecho. La corrupción en las administraciones públicas son la base del delito de cohecho. El delito de cohecho no solo está de moda, es el delito más común junto con el de prevaricación. Es una forma delictiva tan fácil de cometer como la simple aceptación de un regalo. El delito de cohecho
Se define como delito consistente en sobornar a un juez o funcionario público en el ejercicio de sus funciones o en la aceptación de soborno por parte de aquello. Deberíamos también en este caso definir lo que es un soborno, entendiendo que es la acción mediante la cual se entrega una dádiva o regalo a otra persona que impele o excita el ánimo para inclinar a complacer a un tercero. Así, la diferencia entre soborno y cohecho queda clara. El soborno es la acción por la cual se entrega la dádiva o regalo para intentar que alguien tome una decisión a favor de quien soborna, y el cohecho es el delito que genera el soborno. Esto sucede si a quien se entrega esta dádiva o regalo y, por tanto, quien tiene que ejecutar la acción o la omisión a favor de quien soborna es una autoridad o funcionario público. Para ello, existen elementos personales del delito de cohecho, como lo son la autoridad o funcionario público que solicita o acepta los bienes o dinero por el desempeño de sus funciones de determinada manera, y el tercero particular que recibe la petición de la autoridad o funcionario público y paga lo solicitado. También en su caso propone que dicha autoridad o funcionario público acepte el dinero o el bien. El delito de cohecho activo es el delito realizado desde la perspectiva del tercero particular. Así, el artículo 424 del Código Penal castiga al particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública. Esta dádiva o regalo se debe entregar para que la autoridad, funcionario o persona que ejerza la función pública realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo. El delito de cohecho pasivo. Este delito de cohecho se valora desde el punto de vista de la autoridad, funcionario público o persona que ejerce la función pública. Son infracciones como la señalada en el artículo 419 del Código Penal. Está castigada a los mencionados anteriormente si, en provecho propio, recibiesen o solicitase a un tercero particular o mediante una persona interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o aceptase ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes relativos al mismo, o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debía practicar. Algún ejemplo de este delito lo podemos percibir cuando una autoridad vial está infraccionando a un chofer porque éste se ha pasado un alto, se estaciona en lugares prohibidos o situaciones similares, y el chofer, por no pagar una multa de un precio muy elevado, prefiere comprar a ese policía con 200 pesos y así liberarse de la multa, lo cual pues se viene relacionando con la corrupción. Se le conoce el delito de tráfico de influencia al servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. Y cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión de este, se entiende por persona interpósita a quien hace algo por otro que no puede o no quiere ejecutarlo, o bien quien interviene en un acto o contrato por encargo y en provecho de otro, pero aparentando obrar en nombre y por cuenta propia. Por ende, el delito tiene una sanción. Al que cometa el tráfico de influencia se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y una multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de 2 a 6 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Un ejemplo de este podría ser el incidir sobre otra persona para que te quiten o aminoren una multa.
Por ejemplo, que mediante la influencia se paralice un procedimiento sancionador administrativo para conseguir que por el transcurso del tiempo la sanción prescriba y en consecuencia no haya que pagar una determinada multa. En este caso, tal y como exige el tipo penal, nos encontraríamos ante un beneficio económico indirecto para el influyente o un tercero, en este caso la persona que se vendría ahorrando el pago de la multa, o bien influir sobre otro para que seas elegido en algún concurso u oposición.